Romanos, mis queridos amigos de Roma, les escribe Pablo, esclavo de Jesucristo, escogido para ser misionero y enviado a predicar las buenas noticias de Dios. Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, había prometido estas buenas noticias acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, quien nació como un niño en el seno de la familia del rey David, y al resucitar de entre los muertos, probó ser el todopoderoso Hijo de Dios, y poseedor de la naturaleza santa de Dios mismo. A través de Cristo, Dios derramó su misericordia sobre nosotros, y luego nos envió alrededor del mundo a contar a las gentes de todas partes las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos, para que crean y lo obedezcan. Ustedes, mis amigos de Roma, están incluidos entre los que Él ama con vehemencia. Ustedes también están invitados a ser de Jesucristo, a formar parte de su santo pueblo. Qué gracia y la paz de nuestro Dios Padre, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre ustedes. Antes que nada les diré que donde quiera que voy, oigo hablar bien de ustedes. Casi el mundo entero sabe la fe que tienen en Dios. No saben cuántas gracias le doy a Dios a través de Jesucristo por esto y por cada uno de ustedes. Dios sabe cuántas veces de día y de noche los llevo en oración ante aquel a quien sirvo con todas mis fuerzas, dando a conocer a otros las buenas noticias del Hijo de Dios. Una de mis repetidas oraciones es que, si es la voluntad de Dios, me permita ir a visitarlos y me conceda un buen viaje. Tengo muchos deseos de verlos para llevarles algún alimento espiritual que los ayude a crecer fuertes en el Señor. Yo necesito también la ayuda de ustedes, y no solo quiero comunicarles mi fe, sino alentarme con la de ustedes. Así que nos seremos de mutuas bendiciones. Quiero que sepan, amados hermanos, que muchas veces he tratado de ir a visitarlos para trabajar entre ustedes y ver los buenos resultados, como en las otras iglesias gentiles que he estado, pero Dios no me ha dejado. Me siento en deuda con ustedes y con la humanidad entera, con los pueblos civilizados y con las naciones paganas, lo mismo con el hombre culto que con el inculto. Así que en cuanto a lo que a mí respecta, estoy listo para ir a Roma para predicar también ahí las buenas noticias de Dios, porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Ellas constituyen el poderoso método de Dios para llevar al cielo a los que creen. Los judíos fueron los primeros en escuchar las predicaciones de este mensaje, pero ya el mundo entero está invitado a acercarse a Dios en la misma forma. Las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Como dice el Antiguo Testamento, el que es aceptado y halla la vida es aceptado por creer en Dios. Mas Dios muestra desde los cielos su ira contra los pecadores malvados que hacen a un lado la verdad. Ellos conocen la verdad de Dios por instinto, pues Él ha puesto ese conocimiento en sus corazones desde los tiempos más remotos. Los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo, la creación entera, y han sabido que Dios existe, que su poder es eterno. Por lo tanto, no podrían excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Lo sabían muy bien, pero no querían admitirlo, ni adorar a Dios, ni darle gracias por el cuidado de todos los días. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas sobre la semejanza
de Dios y lo que Él quiere de ellos. En consecuencia, sus necios entendimientos se obscurecieron y confundieron, y al creerse sabios sin Dios, se volvieron aún más necios. Luego, en vez de adorar al glorioso y sempiterno Dios, tomaron madera y piedra y tallaron dioses en forma de pájaros, animales, reptiles, simples mortales, y los proclamaron y adoraron como el gran Dios eterno. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de pecado sexual y hacer lo que les viniera en gana, aún los más viles y perversos actos los unos con los otros. En vez de creer la verdad de Dios que conocían, deliberadamente creyeron la mentira. Oraron las cosas que Dios hizo, pero no quisieron obedecer al bendito Dios que hizo aquellas cosas. Por eso Dios los dejó desbordarse y realizar perversidades hasta el punto de que sus mujeres se rebelaron contra el plan natural de Dios y se entregaron al sexo unas con otras, y los hombres, en vez de sostener relaciones sexuales normales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, y como resultado recibieron en sus propias almas el pago que bien se merecía, a tal grado llegaron que al dejar a un lado a Dios y no creer ni siquiera tenerlo en cuenta, Dios los abandonó a que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Sus vidas se llenaron de toda clase de impiedades y pecados, de codicias y odios, envidias, homicidios, contiendas, engaños, amarguras, chismes. Se volvieron murmuradores, aborrecedores de Dios, insolentes, engreídos, siempre pensando en nuevas formas de pecar y continuamente desobedeciendo a sus padres. Fingiendo no entender, quebrantaron sus promesas y se volvieron crueles e inmisericordias. Sabían hasta la saciedad de que el castigo que impone Dios a esos delitos es la muerte, y sin embargo continuaron cometiéndolos e incitaron a otros a cometerlos también. Romanos 2. ¿Qué gente tan horrible te estarás diciendo? Espera un momento, tú eres tan malo como ellos. Cuando me dices que aquellos malvados deben ser castigados, estás hablando contra ti mismo porque cometes los mismos actos y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a cualquiera que actúe de esa forma. ¿Es que acaso crees que Dios juzgará y condenará a los demás y te perdonará a ti que haces las mismas cosas? ¿No ves que ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo de apartarte de sus pecados? El propósito de la magnanimidad es guiarte al arrepentimiento, pero no le haces caso y en consecuencia estás almacenando contra ti mismo un terrible castigo por la terca dureza de tu corazón. Porque llegará el día de la ira en que Dios se constituirá en el juez justo, en el juez de todos. Él dará a quien el pago que merece, dará la vida eterna a quienes con paciencia contemplan la voluntad de Dios y busquen la gloria y honra y vida eterna. Pero castigará terriblemente a quienes luchen contra la verdad de Dios y anden en caminos perversos. La ira de Dios caerá sobre ellos. Habrá dolor y sufrimiento para los judíos y los gentiles que continúen en sus pecados. Mas habrá gloria y honra y paz de Dios para quienes obedezcan al Señor, ya sean judíos o gentiles, pues para Dios no hay diferencia. Él condenará el pecado donde quiera que se manifieste, castigará a los paganos por sus pecados, porque aun cuando estos nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, en lo más profundo de sus corazones conocen el bien y el mal. La ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos,
sus conciencias los acusa y a veces los excusa. Y Dios castigará a los judíos por sus pecados porque tiene la ley de Dios escrita y no la obedece. Conocen el bien pero no lo hacen. Al fin de cuentas no se otorgan salvación a los que conocen el bien, sino a los que lo practican. Al fin de cuentas no se otorga salvación a los que conocen el bien, sino a los que lo practican. Ciertamente vendrá el día en que por mandato del Padre, Jesucristo juzgará la vida íntima de cada uno, sus más recónditos pensamientos e impulsos. Esto forma parte del gran plan de Dios de que les he estado hablando. Tú como judío piensas que todo anda bien entre ti y Dios porque Él te dio la ley. Te jactas de ser un amigo preferido. Si sabes cuál es la voluntad de Dios, conoces la diferencia entre el bien y el mal y apruebas el bien porque te han enseñado la ley desde la niñez. Estás tan seguro de conocer el camino a Dios que podrías señalárselo a un ciego. Te autoconsideras un faro luminoso que conduce hombres a Dios. ¿Crees que puedes guiar al simple y enseñar a los niños a las cosas de Dios? Porque conoces la verdad de la ley, la cual está llena de sabiduría y verdad. Mas instruyes a otros, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no se ha de robar, ¿no robas? Dices que es malo cometer adulterio, ¿no lo cometes? Dices que se ha de rezar a los ídolos, que no se ha de rezar a los ídolos, pero sacar los templos de los ídolos, lo cual es igualmente abominable. Te jactas de conocer la ley de Dios, pero la deshonras al violarla. No en vano las Escrituras declaran que el mundo aborrece a Dios por culpa tuya. El ser judío es de valor cuando se obedece la ley de Dios. Si no la obedeces, no estás en mejor posición que los paganos. Y si los paganos obedecen la ley de Dios, ¿no es justo que Dios les conceda los derechos y honores que esperaba otorgar a los judíos? En honor a la verdad, tales paganos están en mejor posición que los judíos que saben mucho de Dios y su promesa, pero no obedecen la ley divina. Nadie es verdadero judío por haber nacido en la familia judía, ni por haber pasado la ceremonia judía de iniciación conocida como la circuncisión. No, judíos es aquel cuyo corazón es recto ante Dios. Dios no anda en busca de quienes se marquen el cuerpo con la circuncisión, sino de individuos con corazones e intelectos transformados. Quienes hayan experimentado ese tipo de transformación en la vida recibirán las alabanzas de Dios, aun cuando no la reciban de ustedes.